especial para toda la humanidad. Sí. Entonces, yo tengo acá un apunte del diario que dice, en 1931, cuando Jesús se le aparece a Sor Faustina, le dijo, esta mirada que aparece en mi rostro es la misma que desde la cruz dirigí a favor de los pecadores. Dile a los pecadores que se acuden a mi misericordia, entonces, por más grandes que sean sus pecados, en vez de castigarles, les concederé mi perdón. Que concurran a mi misericordia y me supliquen perdón antes de que les llegue la justicia. Antes de venir como juez, abro de par en par las puertas de mi misericordia. Solamente quienes no quieran acudir a mi misericordia tendrán que recibir todo el peso de mi justicia. O sea que llega la justicia de Dios después de llegar la misericordia, y le llega la justicia a aquel que se niega a la misericordia de él, a la persona, a aquella alma que rechaza la misericordia de Dios, ¿no? Porque también hablábamos un poco antes de comenzar este programa con nuestra hermanita, que esa misericordia de Dios llega a todas las personas. No importa qué tan pecadores hayamos sido, no importa qué pecado más grande hayamos cometido, que fuimos quizás la peor persona, pero si en el momento, incluso en el último momento de la muerte, nos arrepentimos, esa misericordia de Dios llega antes que su justicia. Amén, así es. Entonces es bien importante, porque muchas veces quizás nos quedamos en aquello que decimos, bueno, yo soy pecador, yo soy mala persona, yo tengo vicios, entonces mejor no busco a Dios. Y entonces no, ¿verdad? Todo lo contrario debe de ser, ¿verdad? Porque El Señor vino fue por los pecadores, no vino por los sanos. Yo he venido por los enfermos, no por los sanos, ¿sí? Yo he venido a buscar a los pecadores, a los extraviados, los he venido a buscar y a confirmar a los que ya van en el camino, ¿sí? Entonces, tenemos que tener claro que la misericordia es dada a Santa María Faustina en un momento en que ella está en su celda. Vamos a hablar ahora de la coronilla, ¿sí? Que es como una especie, se reza en el mismo rosario, la misma cuenca del rosario, pero con unas respuestas diferentes. La coronilla de la Divina Misericordia. Buenas noches, queridos amigos y hermanos. Estamos nuevamente con ustedes aquí en Radio María Spanish, a lo largo de toda la costa este de Estados Unidos. Estamos, podemos decirlo, a nivel nacional. Les damos las gracias a todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de estas ondas radiales, a través de las aplicaciones de Radio María, así también todos los que nos escuchan a través del Facebook y de diferentes plataformas. Todos nuestros hermanos de Nueva York, que están allá con frío todavía, todos nuestros hermanos de Houston, de Chicago, de Milwaukee, y todos nuestros hermanitos de Nueva York y de Miami. Muchísimas gracias. Esta noche me acompaña nuestra hermanita Nelson, que estamos conversando sobre la coronilla a la Divina Misericordia. Antes de continuar, queremos recordarles esta peregrinación hermosa que se está realizando a Tierra Santa con Radio María. Nos acompañará nuestro director, Padre Antonio Ortiz. Esta peregrinación se llevará a cabo desde octubre 30 hasta noviembre 10. Así es que si quiere apartar su cupo, ¿verdad? Y visitar esa tierra que pisó nuestro Señor, puede llamar al número 713-939-0470. Así también puede llamar al 305-615-5656 y también contribuir a Radio María a través de sus oraciones, pero también puede hacerlo económicamente. Bueno, les agradecemos muchísimo todo ese amor que tienen a la radio, a la voz de nuestra Madre.
Bueno, estamos aquí, como les decía, nuevamente con nuestra hermanita Nelcy Marín, que ella es una difusora, una propagadora de la Divina Misericordia también, ¿verdad? Así es que estábamos hablando de cómo se inició esta hermosa devoción. Para algunos que a veces dicen, bueno, es tanto invento. No, no es un invento. Y hablamos cómo esa divina misericordia se nos revela a todos los cristianos ese viernes, ¿verdad? En que muere nuestro Señor Jesucristo, cuando su costado es traspasado por una lanza y sale de ese costado sangre y agua. Y es precisamente la visión que tiene Sor Faustina Kowalska, en que nuestro Señor Jesús le pide pintar esa imagen, porque Él se le aparece y Sor Faustina tiene esa visión de nuestro Señor, en que lo mira tal como nosotros vemos esa imagen de la divina misericordia, que es nuestro Señor Jesús, con dos rayos saliendo de su pecho, uno como transparente blanco y otro rojo, y su mano lista para bendecir. Bueno, hermanita, le dejo los micrófonos, hermanita Nelcy, para que usted nos siga conversando sobre esta devoción tan hermosa. Bueno, un día está Santa María Faustina en su habitación. De un momento a otro es llevada por el Señor en espíritu al pie de un agonizante. Y Santa María Faustina ya había recibido una oración que él le había dado, la coronilla de la Divina Misericordia. Resulta que ella está orando Padre Nuestro, Ave María, y ella veía que el agonizante hacía así, no entendía por qué manoteaba, agitado, y el Señor Estaba le agitado permite, moviendo las manos. y el Señor le permite ver qué es lo que pasa que él está tan agitado moviendo las manos. Y es que alrededor de esa cama había una cantidad de demonios gritándole: muérete, maldito, muérete, que ya tenemos un espacio para ti en el infierno. Entonces él luchaba tratando de espantar eso, y Santa María Faustina, asustada, empieza a rezar las Ave Marías y empieza a rezar cuanta oración, y le dice el Señor: reza la coronilla que te enseñé. Y ella se acuerda y empieza a recitar la coronilla de la Divina Misericordia. Y en ese momento, alrededor de la cama del enfermo, los mismos dos rayos que salen de la imagen de la misericordia envuelven todo alrededor del enfermo, la cama, y esos demonios salen disparados, corriendo, huyendo. Y el enfermo muere en paz. Oh. Cuando ella se da cuenta de eso, el Señor le dice: dile a mis hijos que siquiera, el que rece siquiera una sola vez en su vida la misericordia, va a tener misericordia al momento de su muerte. Pero si tú, creyendo en mi mayor atributo, que es la misericordia, rezas al pie de un agonizante esta coronilla que yo te enseñé, yo te prometo a ti que por tu fe y tu confianza en mí, yo voy a salvar ese alma, así sea el peor de los pecadores. Por eso, cuando nosotros estemos por ahí, que ya a mí me ha pasado, yo tenía unas experiencias con la misericordia impresionantes. Iba por la 95, íbamos y de pronto, ¡pum!, un trancón. Y yo, ándale, tengo que trabajar, voy a llegar tarde, Dios mío, ¿qué va? Por favor, haz que esto se mueva rápido. Y nada, sí se movió un poquito hasta que yo quedé frente a donde estaba el accidente. Y veo que están los rescatistas y están tratando de salvar. Y de pronto como que me llega esa inspiración del Señor y me dice: ora la misericordia. Y empiezo a recitar la misericordia. Por esa persona que estaban rescatando. Que estaban en ese momento, le estaban ayudando los paramédicos. Cuando yo terminé de rezar la misericordia, los paramédicos colocaron la sábana dándolo por muerto. Y digo yo: oh Señor Dios mío, te has valido de una persona pecadora para salvar a otro pecador.
Indigna soy de semejante gracia, pero te doy gracias por lo que has hecho en él y porque tú has confiado en mí. Y así como esos, son millones y millones de ejemplos que les puedo poner. Porque a veces estamos en la autopista y no nos damos cuenta que el Señor nos tiene como luz, como auxilio para esas almas que están por ahí en ese momento crítico, en el accidente. Estamos preocupados por mirar qué pasó, cómo fue, que quedó el carro para arriba, que sí para abajo, pero se nos olvida que hay un momento, ese alma puede estar haciendo su tránsito y puede ser hacia la vida eterna o hacia el sufrimiento eterno en el infierno. Está en su combate final, esa alma. Sí, está en, entonces ese es mi llamado. Cuando usted tenga un moribundo, primero no esperemos a que la persona se esté muriendo, por favor, llamemos al sacerdote que esté consciente para que le dé la misericordia, el sacramento de la misericordia. Que le dé la unción de los enfermos. Enfermos, exacto. Y que si la persona reciba esa absolución de sus pecados y pueda irse en paz con el Señor. Y junto Segundo, con la unción de los enfermos pudiéramos estar haciendo esta coronilla que el mismo también, Señor es que Jesucristo se ha debe prometido, hacer. ¿verdad? Sí, pero si muchas veces, a mí me han llamado muchas veces, ay, un sacerdote en el sí rápido, un sacerdote que se está muriendo. Y yo, cálmese, que en este momento no vamos a encontrar un sacerdote ni que lo brote la tierra. Si el Señor le ha puesto usted en contacto conmigo es porque las dos tenemos que empezar a orar en este momento por esta alma que está falleciendo. Usted es una persona de fe, yo de fe y confiamos en Él. Vamos a hacer la misericordia y ya todo queda en manos del Señor. Sabemos que Dios es un Dios de pactos y de promesas. Y cuando Él dice, si tú haces esto, yo me comprometo con esto, y Él se lo dijo a Santa María Faustina. Entonces Sí. tenemos esa herramienta para ayudar a los moribundos. Muchas veces no tenemos un sacerdote que alcance ahí. No hay que tener miedo, hay que tener confianza. Por eso Él le dijo, pon mi firma. Y dice, Jesús, confío en ti. Confío en ti. Cuando yo confío en alguien, no tengo dudas de que esa persona va a actuar. Ahora, ¿cómo no va a actuar si Él es todopoderoso? Amén. Y toda misericordia, todo amor. Sí, porque a veces sucede eso, ¿verdad? De que no se puede encontrar un sacerdote o como le sucedió a usted que iba en la carretera y ya estaba un agonizante ahí, es bien difícil que va a llegar ese sacerdote ahí, ¿verdad? Entonces, pero también tenemos esa arma, por así decirlo, esa bendición de la coronilla de la misericordia que el mismo Jesús ha pedido que se rece también por los agonizantes. Hay Ahora, algo, sí, dígame. yo quería decir una observación. Tú dices, va a ser bien difícil encontrar ahí un sacerdote, pero mira qué tan grande es el Señor, que cuando nos bautiza nos hace sacerdotes, hijos del rey, ¿sí? Y profetas. Entonces, tú como en tu unción sacerdotal, no como ministerio, sino la unción que se nos da el bautismo, tú puedes levantar oraciones de intercesión por tus hermanos. O sea, nosotros en ese momento estamos siendo la extensión del sacerdote que no puede estar ahí. Así es. ¿Sí? Sí, como un sacerdocio, ¿verdad? De bautismo, no un sacerdocio ministerial, pero que estamos ungidos como esos sacerdotes, profetas y reyes, ¿verdad? Que recibimos en el bautismo. También es bien importante, como usted mencionaba, Nelcy, recordarles que ante todo Dios se quiere mostrar como ese Dios de misericordia más que ese Dios de justicia, porque fuera de cámaras hablábamos de micrófonos radiales hablábamos de cómo habemos muchas personas que decimos, no, yo soy muy pecador, yo no me acerco a Dios porque yo tengo vicios, porque yo llevo una mala vida, o pensemos en el pecado más grande que pudimos haber cometido y ese no nos permite y por ese pecado decimos, no, yo no me acerco a la iglesia, yo así me quedo. Pues no, porque la misericordia de Dios es precisamente para todos los pecadores. Y hay una oración que dice que una sola gota de sangre de nuestro Señor Jesucristo puede redimir Redimir. los pecados del mundo entero.
Imagínense cuántos pecados tenemos todos reunidos en el mundo y con una sola gota de sangre, esos pecados podrían quedar redimidos. Entonces, confiemos en esa misericordia de Dios. Hay algo bien bonito también, fíjese que habla sobre esa misericordia en el numeral 83, dice, escribe esto antes de venir como Escribe esto, le dice Jesús, antes de venir como juez justo, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, le será dado a los hombres este signo del cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces en el cielo aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Y así también en el numeral 848 vuelve a mencionar que toda la humanidad reconozca mi misericordia insondable. Es una señal para los tiempos finales. Después vendrá el día de la justicia. Y así también pues es con nuestra vida, ¿verdad? Que viene primero la misericordia de Dios antes que una justicia de Él, pero hay que buscar esa misericordia y acogernos a esa misericordia, Nelson. Sí, ahora el Señor le pide a Santa María Faustina, de lo que es la festividad de la misericordia, le da una novena, pero no es la novena que estamos acostumbrados nosotros, sino que esa novena es muy especial. Él mismo le dice por quién tiene que orar cada día. Y entonces en el primer día oramos por las almas de toda la humanidad. En el segundo día oramos por las almas consagradas, sacerdotes religiosos, diáconos. En el tercer día oramos por todos los fieles, las almas devotas de Dios. En el cuarto día oramos por los que no lo conocen, por los paganos, por los que nunca han oído hablar de Dios. En el quinto día oramos por los herejes, los cismáticos, los que se han separado de la Iglesia Católica. En el sexto día rogamos por los niños y por las almas que son semejantes a ellos, porque acuérdense que el Señor decía, el reino de los cielos es para llegar al reino de los cielos tienes que ser como un niño. Entonces, estas almas son especialmente privilegiadas por Dios. En el séptimo día rogamos por las almas que adoran la Divina Misericordia. En el octavo día rogamos por las almas del purgatorio. Y en el noveno día el Señor nos pone a orar por las almas tibias, aquellas que ni van para adelante ni van para atrás, que no son ni blancos ni son negros, que están ahí en la mitad y que Él mismo dice, las almas tibias yo las quiero vomitar de mi boca. Ay, yo no quisiera estar en ese lugar. Por eso tenemos que orar por Ninguno, todas esas almas. ninguno. Hermanita Nelcy, como nos quedan ya 2 minutos, me gustaría que usted invitara a nuestros hermanos a vivir esta hermosa devoción que ya es el próximo domingo. Bueno, el próximo domingo en todas las iglesias, por orden del Santo Padre Juan Pablo II, que ya es santo, ¿cierto? Se declara el Domingo de la Misericordia después del Domingo de Pascua y se celebra de manera especial. El Señor pide que se haga esta novena, que se haga la confesión, que se haga una confesión bien hecha, que se haga la Eucaristía en honor a la misericordia para alcanzar una indulgencia plenaria que puede ser para usted mismo o puede ser para un alma de alguien que ya haya fallecido. El Señor dice, ese día me pueden saquear, me pueden pedir lo que quiera. Entonces, por eso es que le decía yo a mi hermanita Roselina, estamos en el tiempo propicio para pedir por la salud de nuestra hermanita, para que el Señor nos conceda la gracia de la pronta recuperación de su salud y que no tengamos que ir a un proceso de cirugía, que es tan doloroso a veces. Es, El es que nos, hermoso, es hermoso pensar, ¿verdad? Que en esta celebración nosotros podemos pedirle lo que querramos a nuestro Señor, ya sea por vivos o por difuntos. Y me sí, gustaría también que consideráramos esto de la indulgencia plenaria, y para los que no saben qué es una indulgencia plenaria,
es la remisión de todos los pecados. O sea, no nos perdona los pecados, pero también la pena de ese Culpa, las pecado culpas. que nosotros, pues en algún momento tendríamos que purgarlas precisamente en el purgatorio. Entonces las indulgencias también las podemos pedir por nosotros mismos o por alguno de nuestros difuntos, ¿verdad, hermanos? Difuntos. A ver, para que entienda más o menos cómo es el asunto de la indulgencia. Yo tengo un espejo hermoso y ese espejo puede estar lleno de polvo y le paso el limpión y queda igual. Pero cuando el espejo se le hace un rayón, ya no puede, ni que le pase Windex, ni que le pase agua con jabón, va a quedar igual. Eso es lo que nosotros reparamos en el purgatorio. Entonces, con esta indulgencia, todos esos rayones que tienen, esas faltas de amor que tenemos nosotros, que hemos cometido, que han dañado nuestra imagen, la imagen de Cristo que hay en nosotros se ha dañado, quedan borrados y queda como si acabara de recibir el bautismo. Amén. Así es que bueno, a vivir, los invitamos a todos nuestros hermanos a vivir esta misericordia este próximo domingo, y hay los que no han iniciado esta novena, pues pueden todavía anotarse, iniciar esta novena, ¿verdad? Ponerse al día para que vivan esa misericordia este próximo domingo. Este domingo en que nuestro Señor quiere que todos nos salvemos, no importa cómo seamos, dice, y solo vamos a despedir el programa con este numeral 1182 del diario de Sor Faustina. Hija mía, escribe que cuanto mayor es la miseria de un alma, mayor es su derecho a mi misericordia. Amén. Exhorta a todas las almas a confiar en el abismo insondable de mi misericordia, porque quiero salvar a todos. Así es que, Amén. bueno, nuestro Señor Jesucristo quiere el bien para cada uno de nosotros. Todos somos sus hijitos, amados, queridos y predilectos. Así es que busquémosle porque Él quiere que lo veamos como el Rey de la Misericordia. Bueno, les agradecemos muchísimo, queridos hermanos de Radio María Miami. Muchas gracias, Fiber, en los controles, y Nelcy, nuestra querida invitada. Así es que agradecemos. Nos quedó faltando tema. Sí. No, Bueno. hay mucho para hablar de eso. Amén. Nos quedó faltando. En otra ocasión seguiríamos. Ave María Purísima, sin pecado pecado concebida, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Gracias. ¿Ya? Ya terminamos. Salimos. Oh, bendito. Salimos. Qué aflicción. ¿Qué? Qué aflicción, le digo. Miren, Nelcy, qué bonito todo lo que nos compartió. Por eso es que cuando se empieza a hablar de estos temas, cuando uno menos hay mucho que hablar, sí. Pero lo importante es lo que el Espíritu Santo quiere comunicar. ¿Cierto? Y lo más importante aquí es recalcar la importancia de esos sacramentos. El sacramento de la confesión, el sacramento de la Eucaristía, para que las personas tomen conciencia de la importancia y no jueguen con su alma. Es lo más importante.